Entonces, por eso es importante también educar a los papás para que sepan lo que dañino que puede ser el decirle a alguien, mira, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Por qué? Si el miedo es natural. Lo que pasa es que hay que interpretar el miedo como una oportunidad de aprendizaje. Lo que uno nunca aprende en la escuela, ni en el colegio, ni en ningún lado. Entonces uno tiene que volver a reestructurar, a deconstruir, a la etapa de la posverdad, se llama ahora en filosofía, para reinterpretar desde otra perspectiva diferente lo que hemos aprendido tradicionalmente a través de nuestra cultura, nuestra religión, nuestra política y nuestra economía. Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Transforma tu vida, transforma tu casa con Cemento Stark. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos a este episodio para que juntos co-creemos con nuestro invitado formas diferentes de ver la vida, de hacer las cosas, de posicionarnos en ese pensamiento. Como dice nuestro invitado, lo deconstruimos o construimos nuevas formas para que podamos crear con conciencia todo aquello que estamos anhelando. Hoy está con nosotros en el estudio el doctor René Santizo Fión para hablar sobre el tema atrevernos a cambiar de opinión, cómo lo que pensamos podemos sí sostenerlo durante muchos años como una verdad, como una forma de desarrollarnos en la vida, pero también como si algo es permanente es el cambio, también tenemos el derecho y la posibilidad de pensar de una manera diferente y de accionar también de una manera diferente. El doctor Santizo es escritor de los libros Desde el umbral de la muerte y el libro Morí y vi. Lo recibimos entonces. Si usted está listo, nosotros también. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Doctor, qué gusto que esté nuevamente aquí con nosotros en el estudio. Buenos días, Carolina. Buenos días a toda la audiencia. Realmente para mí es un gusto y un honor estar nuevamente con usted platicando, aprendiendo y deconstruyendo. Bien. Como bien dice usted. Está de moda esa palabra. Sí. La oigo mucha gente ahora que están usándola para deconstruir. Ya llegó. Estamos ya en la cima, en el punto donde o desarmamos, doctor, todo aquello que busca una sólida verdad y lo cuestionamos, o vamos a caer en esos bucles, en esos ciclos repetitivos, de decir es que porque y de no salir de la queja, y no salir del caos, del dolor, de la crisis, cuando hay varias formas de salir de ahí. Usted ya vivió la cajita y el papelito. Ya. Vamos a ver que nos haga favor de sacar un papelito. Gracias. Y lo lea. Así puedo leer. Se la leo yo si quiere, si no tiene lentes. Le presto mi brazo. Me falta un brazo y medio para poder. ¿Cuál ha sido la práctica que más ha ayudado a sanar su corazón? Yo creo que perdonar. Es difícil. Pero creo que es el perdonar. Si uno aprende a perdonar, se perdona a uno mismo. El perdonarse a uno mismo se libera de las emociones negativas que pudieran reforzar lo que vamos a hablar hoy precisamente. Ese circuito cerebral que nos puede mantener en un mismo trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, si yo perdono, libero ese círculo que se llama engrama cerebral y me libero precisamente del sistema límbico que produce la amígdala y todas las sustancias neurológicas que causan el malestar, el cortisol fundamentalmente. Entonces, forma de liberarlo es repensar, reaprender el concepto de posverdad que usted bien dice ahorita, que es un concepto filosófico, es un pensamiento que etiquetamos, que está mal que etiquetemos, pero trata de decir eso, que debemos de reflexionar, reestructurar, repensar, volver a reaprender sobre los conceptos tradicionales que hemos mantenido durante toda nuestra vida. Entonces, al volverlos a cuestionar, podemos obtener lo bueno y lo malo de todo. Pero para poder hacerlo, tengo que abordar el problema, perdonar al enemigo y tratar de reencauzar mi vida para el bienestar propio y de la comunidad, del bien común. ¿Y quién es el enemigo? Aquel que no piensa como yo.
muchas veces. Yo creo que el peor enemigo es uno mismo. Sí, pero como lo queremos poner afuera, eso aprendimos a verlo. Dígame usted si usted no como yo era también de los que pensaban que perdonar era algo que el otro debía merecer. Antes de aprenderlo, ¿o usted perdonó siempre? No. Ahí está. O sea, si usted como yo y mucha gente pensábamos que para perdonar a alguien, el otro tenía que hacer los méritos, arrepentirse, jurar que nunca más iba a volver a hacer eso, y entonces yo, buena onda, le concedía el perdón. Por eso costaba tanto, Doc. Por eso costaba tanto. Porque así aprendíamos, así era nuestra cultura, nuestra forma de aprender. Nosotros somos una máquina de guardar memorias desde que estamos en el útero materno. Entonces los padres influyen mucho, sí, pero no solo los padres. Los amigos, los hermanos, la televisión, la radio, las noticias, la cultura en general. Entonces eso es lo que nos va formando en un inconsciente que nos va estructurando para que trabajemos o actuemos de forma automática. Entonces si comenzamos a entender eso y comprender que nuestros enemigos pueden ser nuestro mejor amigo, dice Nietzsche, en el sentido de que yo puedo aprender de lo que el enemigo dice de mí malo para que yo haga conciencia sobre lo malo que soy para yo mejorarme. Eso se trata de interpretar los hechos, no solamente, como dice él también lo dice, no existen hechos, solo interpretaciones. Entonces, depende cómo lo interprete yo. Claro, eso que dice Nietzsche es aprovecha al otro como espejo, porque eso te está mostrando quién eres tú realmente. Sí. ¿Te chocó? Vete adentro, ahí vas a encontrar la respuesta. Admiras, vete adentro, porque está alguna cualidad que tampoco tú te estás dando permiso de expresar y manifestar. Exactamente. Solo es el espejo, ¿no? Sí, entonces tengo que aprender a perdonar, y una vez aprendido a perdonar, es difícil, no digo que sea fácil, pero uno se libera muchas veces. Yo he tenido que perdonar algunas veces y lo he pensado, ahora que ya estoy más viejo y con filosofía y muchas cosas que he leído, y me ha servido un montón. Me ha servido, pero enormemente, perdonar cosas que, como usted bien dice, que cargaba uno ahí siempre, esperando a ver cuándo uno le podía conceder el perdón al otro, como que fuera rey, y no es así, ¿verdad? Entonces hay que ser humilde y hay que aprender de eso. Y ojalá todos supiéramos eso para poder crecer desde pequeños, lo que hablamos al principio, nosotros, los niños, pues, enseñarles a perdonar, enseñarles a fallar. Pero fíjese, Doc, que ellos ni resentidos son. No, pues. Ellos se pelean con el hermanito, con el amiguito, con el compañerito de juegos, empujón, codazo, pelotazo, lo que sea, y lloran y se resienten un ratito, y al ratito están otra vez muertos de la risa, jugando, correteando por ahí, porque no están todavía, no han cimentado lo que el adulto le dice de no te dejes, no seas tonto, eso no se hace, tú dale con la mente, si te da, dale tú dos, o sea, todo ese tipo de cosas, lo que estamos fomentando es esa dureza de corazón, esa mente pequeñita, cerrada, inflexible, que es la que, ya entrándonos en el tema, nos impide cambiar cuando la vida nos está poniendo ante una situación que amerita que revisemos nuestro pensamiento o nuestra opinión, como le querramos decir, y querramos modificarlo. Por supuesto. Entonces los padres porque influyen mucho en uno, en la forma que uno comienza a pensar y a aprender a pensar. Entonces por eso es importante también educar a los papás para que sepan lo que dañino que puede ser el decirle a alguien, mira, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Por qué? Si el miedo es natural. Lo que pasa es que hay que interpretar el miedo como una oportunidad de aprendizaje. Lo que uno nunca aprende en la escuela, ni en colegio, ni en ningún lado. Entonces uno tiene que volver a reestructurar, a deconstruir, a la etapa de la posverdad, se llama ahora en filosofía, para reinterpretar desde otra perspectiva diferente lo que hemos aprendido tradicionalmente a través de nuestra cultura, nuestra religión, nuestra política y nuestra economía. Fíjese, Doc, que con esto de la opinión, creo yo que una de las debilidades que tenemos es que no nos enseñaron a pensar. Nos dijeron qué pensar y a obedecer. Entonces, ándale, usted vaya. Y yo vengo de esa generación, usted y yo somos más o menos contemporáneos, donde hay de usted como usted se atreviera a contradecir, porque entonces se volvía insolente, rebelde, desobediente, altanero. Póngale usted los calificativos despectivos que le pudieran agregar a una actitud que era uno sumamente curioso y decir, ¿pero por qué? O como, no, o dar uno su opinión, es que eso no es justo, o no se vale, o por qué siempre tal cosa. O paletazo, chancletazo, jalón de oreja, cinchazo, diga usted qué.
y cállese y no cuestione. O sea, todo eso creo yo que viene en la influencia de la religión, que está mal guiada. Si usted la está viviendo bien guiada, amén. Pero si la religión está viviéndose mal guiada, le están diciendo, usted lea, o usted escuche, usted obedezca, usted cállese, usted no cuestione. O sea, viva el dogma. Punto. No queremos su opinión. Su opinión no le sirve a la vida y a la religión menos. Así que, calladito. Diciendo, Dios mío. Usted estaba viendo el fin de semana un documental en Netflix que se llama Sé dócil. ¿Sí lo vio? Ah, no, pero lo voy a ver. Aquí mismo lo anoto. Es una secta, ¿ya lo vio? Una secta fundamentalista. Grueso. Una secta fundamentalista mormona. Pero fíjese, Carol, que es todo. No solo la religión. Pero es que ahí viene el primer todo. mandato, donde usted quiere estar sometido, porque usted quiere el amor de Dios, Doc. Porque se le olvidó o le hicieron olvidar que usted es el mismo Dios. Que Dios habita en usted. Esa es la deconstrucción. Esa es la deconstrucción. Cuando usted comienza a entender. Bueno, yo aprendí a deconstruir porque me morí 2 veces, ¿no? Entonces vi que la realidad no es lo que es realmente. Golpe, dijo usted. Puro golpe. Puro macanazo. Entonces cuando uno se da cuenta que la realidad no es lo que parece, entonces uno comienza a ver otras perspectivas. Estaba leyendo un artículo ayer o hoy en la mañana que decía que la forma de aprender realmente a pensar, como usted bien dice, se llama metacognición. Cuando uno tiene la capacidad de pensar como piensa, se llama metacognición. Entonces, esa capacidad de hacer metacognición es el pensamiento crítico. ¿Y qué es el pensamiento crítico? Ver lo que sucede, los hechos, diría Nietzsche, pero de diferentes interpretaciones. O sea, una perspectiva, otra perspectiva, otra perspectiva, otra perspectiva. Cuando uno comienza a ver, yo por ejemplo que investigué lo de Dios, en todas las perspectivas que pude, comienza uno a atar cabos. ¿Qué es lo que lo une? ¿Qué es lo que lo separa? ¿Por qué lo separa? Entonces cuando uno comienza a leer y a leer y a leer mucho, como dijo una vez alguien me preguntó, es que entre más lees, más ateo te volvés, porque no has leído suficiente, le dije. Cuando leas lo suficiente, que no sé cuánto es, pero cada quien encontrará su camino, vas a creer más en Dios. Pero ya es el Dios interno. Sí. El reconocerse, claro, no es el Dios que nos han vendido afuera de nosotros. Es mucho más grande, ya. Claro, es esa grandeza. Hoy escuchaba cabalmente en mi caminata una charla que hablaba de eso, de si nos meten bajo estos microscopios, vemos que es el vacío. Lo que está dentro del átomo es el vacío. El 99% es vacío, o sea, solo somos energía, información, no somos materia. Y entonces empezar usted a cuestionar esas cosas, a poner atención a algo que nunca nadie nos había dicho cuando usted y yo éramos chiquitos o adolescentes. Entonces dice uno, wow, se hace algo adentro de mí que me dice, shh, shh. Es como que un codito me dijera por dentro, oye, pone atención, averigua, viví la experiencia, porque es bonito leer, Doc, y llenarnos de conocimiento. Más bonito o lo maravilloso para mí, por lo menos en mi forma de ser, es ¿y si lo pruebo? ¿Y si vivo la experiencia? Ahí puedo verificar en mi interior si eso lo que me llevó mi corazón a hacer era como lo intuí o no era así. No importa, vuelvo a elegir. Pero estoy abierta. Gómez dice, Héctor Suárez Gómez dice, prefiero vivir abierto a la curiosidad que cerrado a mis convicciones. Por supuesto. Entonces, aprender lleva de la mano cambiar, deconstruir, soltar. Curiosidad. Incertidumbre. Pero ¿qué problema tenemos, Doc? Queremos certeza. Yo sí, ¿por qué? Porque me puse a investigar precisamente eso, porque es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Por qué hacemos siempre lo mismo? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la...? ¿Por comodones, digo yo? Pues no deja de tener razón. Pero le voy a dar la base neurocientífica, porque yo comencé a investigar ahora que nos sugirió este tema. ¿Por qué siempre hacemos eso? ¿Por qué por las conspiraciones? ¿Por qué las religiones? ¿Por qué la política? ¿Por qué la economía? ¿Por qué la cultura? ¿Por qué todo? Entonces, lo único que pueden tratar de encontrar es esto. Lo que pasa es que cuando aprendemos, creamos un circuito cerebral entre el pensamiento, la memoria y la amígdala. Eso se llama engrama.
Ese circuito cerebral que se llama engrama son conexiones neuronales. Entre más pensamos en eso, más se va reforzando el engrama. Es como cuando uno hace un camino en la nieve, entonces entre más va pasando ahí, más va quedando ahí. Y esto queda anclado a la emoción, siempre, o sea, la mayor parte de las veces. Entonces, cuando tenemos nuestro engrama, llega un momento en que comenzamos a producir endorfinas y dopamina cada vez que entramos en nuestro engrama. Entonces, ese engrama, ¿qué es? Mi religión, mi cultura, mi lenguaje, mi familia, mi tribu, mi sociedad. Entonces, es algo evolutivo, no está mal, se llama sesgo de confirmación en psicología. Okay. Tiene una utilidad. Tiene una utilidad, por supuesto. Pero no se limite a todo meterlo ahí, porque si no va a caer en lo de Pavlov, donde usted ya solo cling, va a sonar la campana y usted va a empezar a salivar, ya ni siquiera cuestiona, Doc. Exactamente. Entonces, ya no piensa, ya no, entonces, solo de reflejo. Entonces, como nuestro cerebro está hecho así para que podamos ocupar nuestra energía cerebral en otras cosas que nos pueden causar más riesgo o evolucionar o sobrevivir. El cerebro es para sobrevivir, no para ser feliz. Va. Entonces, eso nos va a servir para crear tribus, sociedades, dinero, Dios, verdad y toda la letra. Pero cuando nos salimos de ahí, es como que fuera una oportunidad para algunos o un riesgo para otros. Fíjate, todo el que tiene el control, eso le es amenazante, porque me está quitando poder. Entonces mejor yo a ti te aniquilo. Y mejor, volvemos al, usted no piense, usted no opine, usted obedezca. Pero entonces cuando uno tiene que aprender a considerar que existen otras verdades, volviendo a lo de construcción o posverdad, que pueden tener algo de razón. Entonces uno tiene que cerrarse. Entonces eso tiene un síndrome, se llama síndrome de Dunning-Turning. En el ¿Síndrome de? Dunning-Turning, algo así. Dunning-Turing. Turing. Sí, okay. Es un síndrome en el cual la persona cree que tiene la razón, aunque no la tenga. Entonces, generalmente se dan aquellos personajes que tienen poca información. Pues, algunos llegan a eso. No tengan la menor duda. Hace poco yo lo comenté, bueno, hace poco, no, hace como un par de años, lo comenté en un comentario en Facebook y casi... Le dieron riata. Me tiraron. Entonces, lo que pasa es que la gente que no conoce algo cree que tiene la razón. Pero eso es porque, es una cosa muy importante. Porque vio un video de YouTube, digamos, ¿verdad? Entonces vio el video de YouTube y entra en su circuito y en su engrama cerebral que le secreta dopamina y endorfinas porque lo hace sentir importante e inteligente. Como las cifras que me tiró Juan Pablo, hace algo así. Entonces, como me siento importante, ya estoy en el cielo y no voy a salir de ahí, ¿va? Porque ahí ya estoy bien. Entonces, claro, ahí se siente bonito. La capacidad, como no sé quién dijo esto, algo así como que los sabios aprenden a cambiar de opinión. Los necios nunca cambiarán de opinión. Entonces, quiere decir que hay que tener un poquito de voluntad y atreverse a conocer y a cambiar para saber que hay otras perspectivas que pueden ser mejores que la mía. Claro. Yo tengo que atreverme y abrir al conocimiento. Eso significa quitar ese engrama cerebral y cambiarlo. Pero eso significa un reto, salirse de una su aventura. Claro. Entonces, si yo tengo una religión, como en este caso que platicamos, de ser dócil, y me siento bien ahí, oye, cuando estaba viendo ayer o cuando fue, dije yo, pero ¿por qué se quedó tanta gente ahí después de todo lo que se sabe? Porque se sienten bien. Que es más cómodo para muchos obedecer. Sí, están ahí. Que atreverse y correr el riesgo. Sí, exactamente. Porque es que correr el riesgo implica que falla, pero Por también supuesto. implica que acierta. Y puede ser mejor para mí. Claro. No para todos tampoco. Pero ¿cómo saberlo si no doy ese paso? Sí. Yo como eso sí lo tengo desde chiquita. Yo sí soy aventada en ese sentido y no creo que la vida no me ha dado sus papazos. Claro que me los ha dado. Por supuesto. Pero de lo que usted decía hace un ratito, dice Haroldo una frase que me encanta. Dice, nunca la arrogancia fue más atrevida que cuando critica aquello que no conoce. Así es el mismo síndrome de Dunning-Turning. Es lo mismo, o sea, yo creo que tengo la razón y critico y ando en gallo, ¿ah? Porque no ha ido a ver la otra parte de la moneda, porque no ha visto que hay otra verdad, porque no ha ido a investigar nada. Es que alguien más dijo que eso era malo y entonces para no arriesgarme, mejor me pongo en el bando del que dijo que eso era, dice uno por amor, pero de eso no se trata la vida, por Dios, así no. Por lo menos en mis huesitos y en mi carnita, así no. Dice en la vida como en los tacos, con todo. Sí, pero es que así evolucionamos. Pónganse a pensar que cuando nosotros hicimos sociedades, hicimos grupos, tribus o aldeas o lo que sea, eso es lo que hacíamos. Sí, Doc.
Pero, eso hacíamos. ¿qué pasó con todos los inventores? Se atrevieron a salirse de la caja, Sí, sí, es bueno cambiar. a correr es riesgos, bueno, a sí. invertir dinero, tiempo, su vida entera investigando. El de la luz, Alva Edison es. Él no dijo a la que fracasado soy, fracasé 9.999 veces. No. Pero con una Él que dijo, le dé. Claro, él dijo, encontré 9.999 veces de cómo no se hacía el Exacto. bombillo eléctrico. Exactamente. Y eso es lo que platicamos de los niños. Los niños nunca se dan por vencidos porque se caen la primera vez. O uno se cae en la bicicleta, deja de montar bicicleta. No. Se levanta y vuelve a caminar. Y se levanta y vuelve a caminar. Entonces, la parte de la vida humana es perfectamente conocer que uno se puede fracasar. Nadie es perfecto en su vida. Todos hemos fracasado en alguna otra cosa y nos levantamos. Nos levantamos más fuerte, como también dijo Nietzsche, que todo lo que no me va a matar me va a fortalecer. Entonces, debemos de seguir esforzándonos y no adoctrinando a los niños de que tienen miedo, no tengan miedo, eso es mentira. Todos hemos tenido miedo. Pero debemos de solventar ese problema, tomarlo como que es un objetivo a seguir adelante y seguir para adelante. Y seguir y probar otra vez 9,000 veces o 100,000 veces, lo que sea, Las que sea. para seguir probando. Y hasta que Claro, yo le decía a usted fuera de la grabación que en el caso del miedo, que nos lo vendieron como una emoción negativa, tiene su polaridad también. O sea, la parte del miedo que paraliza y está la parte del miedo que propulsa, o sea, que nos invita. Para mí esa parte es la que nos llena de curiosidad. Es donde están todas las preguntas. ¿Y si sí funciona? ¿Y si sí está atrás de esto que no me estoy atreviendo a hacer o a preguntar o a decidir? Lo que tanto estoy anhelando, no lo voy a saber hasta que no dé ese paso. Entonces, es que hay gente a la que le da miedo hasta, ¿viste? Si ya te lo dijeron. ¿Cuánta gente te lo dijo? Pero, ay, Dios mío, y a eso nos hacemos chiquitos porque otros dicen, los miedosos que se paralizan, le dicen a los valientes, ¿a dónde crees que vas? El cangrejo, la famosa olla de cangrejo. ¡Rit! Venga, patita para acá. ¿Usted a dónde cree que va? Si afuera de la olla es peligroso. Perdón, pero yo quiero echar un colazo fuera de la olla a ver qué hay. Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Eso es lo importante, atreverse y creer, como bien dice su palabra. Ajá. Creer, porque uno cree que puede cambiar la interpretación, que es lo que nos genera estrés. Y ese mismo estrés lo podemos reinterpretar como un objetivo a alcanzar o a sobrepasar. Incluso hay estudios científicos, de Ayla Krum precisamente, que le pone a un grupo de personas estrés y les dice que el estrés es malo, en unos videos de Harvard. Y otro grupo de deportistas les pone que el estrés es bueno. Y después de que los adoctrina con esa información, salen y prosperan los que creen que el estrés es bueno, solventan el estrés. Los impulsó. Los impulsó con más energía a atreverse a cambiar su hábito, o a cambiar de opinión, o a Es que ese es cambiar el de lado lo que bueno quieran. del estrés. Por Si lo tiene, el supuesto. estrés tiene esa parte. Es que depende cómo lo interpreta. Nos saca de la zona cómoda, ¿no? Entonces, no es lo que sucede, sino que cómo lo interpretamos. Entonces, lo que es la mente modifica el cerebro. Eso lo dijo Ramón y Cajal en 1904, ganó el premio Nobel de Medicina, por cierto. Un español es él, ¿verdad? Un español. Esa capacidad de nuestra mente de cambiar la materia, o sea, nuestra mente cambia el cerebro y está probado. Si usted hicieron tres grupos, bueno, voy a hablar de dos experimentos. Uno, unas señoras que hacen la limpieza en un edificio. Agarran a un grupo, le dicen, miren, ese ejercicio produce no sé qué calorías y produce bienestar y le va a mejorar su salud y su bienestar. Y otro grupo no les dicen nada. Después, al tiempo, le hacen mediciones y la gente con la mente modifica el cortisol y la energía de su cuerpo, baja de peso, mejora su respuesta inmune, se siente más feliz. Sí. Eso es con trabajo, con ejercicio. Lo hicieron con el estrés que les había platicado y con la comida. Si yo a usted le doy un vaso de agua igual al mío y le pongo aquí, este es una milkshake de chocolate con energía y aquí es una dietética. Y usted se toma su grelina, que es la hormona que se produce para saciar la alimentación, se va a ver disminuida si se toma esa etiqueta, porque el agua es la misma que se va a tomar. Quiere decir que la mente cambia y modifica el cerebro.
Para cualquier cosa se llama neuroplasticidad cerebral, también hemos hablado aquí. Entonces esa neuroplasticidad cerebral comprueba el hecho que nuestra mente puede modificar nuestro cerebro para bienestar o malestar, reinterpretando o deconstruyendo la realidad, las verdades, lo que pasa. Si yo hoy por ejemplo salí a caminar y comenzó a llover, dije, ¿a qué oportunidad de volverme otra vez a mojar? Desde hace 50 años no me mojo. Sí, entonces dije, otra vez sentir la lluvia, caminando encima de los charcos. Ya, sí, entonces me estaba acordando y ya me vino tenis empapados. Sí, llegué todo mojado a la casa, pero estaba feliz. Dije, qué bueno, me siento motivado a seguir ojándome enfermo. A seguir. Mire, Doc, en todo esto de la evolución, que usted dice que es lo que nos ha ayudado a avanzar como sociedad, todo lo que vino a revolucionar la neuroplasticidad y la epigenética. Fundamental. ¿Por qué está aquello cerrado que se morían las neuronas del cerebro? Se morían las neuronas del cerebro, no tiene remedio y la gente lo creía y eso sucedía. Exactamente. El caminar, yo tengo 60 años, el caminar mejora la respuesta inmune, mejora el estado de bienestar, mejora el estado de salud, mejora la empatía, mejora todo. Entonces, el caminar te da ahora, en lugar de darle pastillas de antidepresivos a los señores ya grandes, más grandes que yo. Entonces, eso que significa que tenemos que mejorar nuestro cuerpo y nuestra mente para modificar el cerebro, nuestra respuesta inmune. Entonces, quiere decir que los estilos podemos cambiar. Y eso se llama neuroplasticidad. Y la epigenética es lo que influye en el medio ambiente, en nuestra capacidad para ser más felices o más tristes. Depende de cómo interpretemos lo demás, cómo nos conformemos en nuestra niñez. Bueno, desde que estamos en el útero materno realmente. Epigenética la voy a contar. La epigenética es, por ejemplo, que las gónadas se forman en el primer trimestre. Los testículos y los ovarios. La epigenética, que es la influencia de la testosterona en el segundo y tercer trimestre, desarrolla nuestro cerebro, la testosterona. Entonces quiere decir que cuando la epigenética de testosterona actúa sobre el ADN del cerebro en el tercer trimestre... ¿Del embarazo? Del embarazo, exactamente. Usted puede formarse para una inclinación sexual desde antes del embarazo. Esa se llama epigenética. Y después, cuando usted crece y sale ya postnatal, la influencia cultural y la influencia social lo va confirmando o no. Que fue lo que pasó también con el cerebro de la gente que es asesina. La gente que viene predispuesta genéticamente a tiene afectado el lóbulo frontal en el tercer trimestre. Pero epigenéticamente la cultura, la religión, la familia y todo lo vuelve una buena gente. Ya no va a ser un psicópata asesino, aunque tenga estructuralmente la cabeza o la mente o el cerebro para ser un psicópata. Es como el cáncer. Usted puede tener el gen del cáncer y no desarrollarlo. No activarlo, sí, así es. La epigenética. Entonces, si usted está comiendo carne roja, si está tomando licor, si está fumando, si está con contaminantes. Es un rencoroso. Y si va regando por todos lados, sí, le va a afectar, pues sí, le va a afectar. No se sorprenda si se le desarrolla. Le va a activar. O sea, puede tener su gen inactivo, pero se llama aceitilación del ADN, lo activa. Aunque lo tenga ahí, y su hermano no se va a morir de cáncer, y usted sí, porque lo activó con la epigenética. Sí. ¿Sabe qué otra cosa, Doc? Ahorita ver el tema, atrevernos a cambiar de opinión. Que tenemos una confusión con la opinión. Creemos que la opinión es la verdad y la opinión es nada más nuestro pequeño punto de vista de lo que sea que estemos leyendo, conociendo, escuchando, lo que sea con lo que nos estemos relacionando, es solo una pequeña, opinión. Pero para el ser humano ha usado la opinión como verdad. Y vaya, pues usted con la espada por delante, volando cabezas. Así es. Y ahí es donde nos hacemos de enemigos de los demás. Recordemos que nuestra opinión solo es un punto de vista, no es la verdad. Ni los demás tienen que pensar como nosotros pensamos. A mí eso me pareció súper liberador. A mí personalmente me dio permiso a un montón de cosas cuando yo entendí, comprendí y me di permiso a que puedo pensar hoy de una forma. No, pero es que tú siempre... Pero es que yo no soy Shih Tzu, yo no soy pastor alemán, yo que nació pastor alemán y pastor alemán se va a morir. Yo soy un ser humano que tiene todo el permiso y el derecho de opinar de una forma y después de otra. Y eso no me hace ni inestable, ni inconstante, ni no saber qué quiero. Exactamente. Hay un estudio de Carol Dweck que se llama Mentalidad Fija y Mentalidad de Crecimiento, un libro que se llama Mindset, se los recomiendo que lo lean. Okay. Hay otro que se llama Grit, de Susan Angela Duckworth, otro que se llama
Flu de Mihaly Csikszentmihalyi. Bueno, lo que quiero decir con esto es que la mentalidad fija, que es lo que usted está diciendo, es aquellas personas que creen que no pueden cambiar. Y eso solo es una interpretación de la verdad, como usted bien dice. Pero otras personas tienen la capacidad de tener una mente de mejora, de cambio, de prosperidad. Entonces se dan cuenta que sí pueden cambiar. Otra forma de interpretar la realidad. Entonces, esas interpretaciones de la realidad son interpretaciones de la verdad que usted bien dice. Pero ¿qué dice Nietzsche de la verdad? Que la verdad son antropomorfismos, metonimias, epistemes, interpretaciones, modelos o paradigmas, o como le quiera llamar, creados por el hombre. Entonces, esas creaciones abstractas mentales del hombre son interpretaciones que no son perfectas. Entonces, ninguna verdad, excepto Dios como verdad, como sinónimo, podrá ser. Pero de ahí para acá, todas las demás verdades son interpretaciones que pueden ser moldeadas y mejoradas. Todas, incluso la ciencia. Y luego la verdad llamada a Dios, o el nombre que le querramos poner al ser superior. La verdad llamada a Dios no es una que usted pueda describir en conceptos. Es una que usted ha de vivir en acciones, en sensaciones, en vivencias, en experiencias, en wow, wow, wow. O sea, como perro, ¿eh? Va uno así como que wow, wow. Todo el tiempo está, porque ese wow significa, o sea, es ese caer en cuenta, es ese redescubrir, ese reconectar con eso que está ahí adentro, esperando pacientemente para que la chatilla deje de estarse distrayendo afuera, se vaya adentro y desde ahí, a mí sí me impresiona eso, Doc, cuando uno está sintonizado o en presente o en congruencia, porque ya no sé ni qué nombre ponerle, de verdad, el acceso que tiene a toda esa información es maravilloso porque toda esa información está adentro. No adentro de mi coco, de mi conocimiento, de lo que he estudiado y leído. No, adentro de mi esencia, en mi alma. Y yo me señalo el pecho porque para mí por ahí habita, ¿no? Cuando está en todo mi cuerpo, porque mi cuerpo para acabar pronto ni existe, pues. Entonces es cuando yo conecto con esa parte de él que está en mí, que es lo único real, que existe, toda la información nos es dada. Entonces uno, o sea, son esos pequeños despertares que uno va teniendo al recordar todo eso maravilloso, todo ese universo que está dentro de nosotros, doctor. Por supuesto, lo que decía en el templo de Apolo en Delfos, dice eso. Conócete a ti mismo y conocerás, lo que dice textualmente es, conócete a ti mismo y conocerás al mundo, al universo, a las estrellas y a los dioses, dice textualmente. Entonces, lo que usted está diciendo, si uno se conoce a sí mismo, o trata, o por lo menos intenta. Se entretiene buscando adentro. Lo va a sentir, va a sentir esa empatía, ese amor, esa felicidad, ese bienestar, que puede ser interpretado, como dice Spinoza, la naturaleza misma, pues, las leyes del cosmos, o como quiera, pero lo va a sentir, como usted dice, lo va a experimentar. Esa palabra Dios que usamos para muchas cosas, tiene miles y millones de interpretaciones, lo podemos interpretar como nos convenga más a nosotros, que es nuestra propia verdad en bienestar de los demás. O sea, usted pone para su verdad, pero una verdad que comparta y que cause bienestar, no solo a los demás, no que al planeta. Pues, si usted tiene su verdad y está en contra de las verdades de los demás, está en contra del planeta, va a estar en conflicto siempre. Se vuelve a perder. Entonces tenemos que repensar y deconstruir lo que son las verdades como interpretaciones, que es lo que dice la neurociencia de hoy, que la interpretación nos puede moldear la relación de la mente, la palabra y el cerebro, que es la neurolingüística, ¿no? Que cuando hablan del lenguaje están hablando del pensamiento, porque el pensamiento puede ser el lenguaje interpretado bidireccionalmente. Entonces, ese pensamiento le ayuda a interpretar en aspectos positivos lo que está sucediendo. Entonces, ya usted puede cambiar su vida, su bienestar y su felicidad para estar en mejor estado de bienestar. Entonces, si usted está metida en un círculo cerrado de malestar con su pareja, con su trabajo, con el estudio, con lo que sea, tiene que repensar para tratar de salir. Porque no se va a quedar ahí encerrado, va a quedar en ese circuito, en ese engrama cerebral y lo va a estar solo fortaleciendo más y más. Por eso mucha gente se casa y se divorcia y se vuelve a casar con otro que es igual. Peor. Porque la vida es tan buena onda que le manda otro maestro más tayuyo para ver si con aquel en suavecito no aprendiste en este término medio, a ver si aquí sí, si no se la manda en término a bofetón, pues. Entonces, pues por eso, porque tenemos un circuito cerebral que no salimos de eso, o sea,
Estamos tan acostumbrados a nuestro status quo que nos da miedo atrevernos a cambiar. Y eso es lo que tenemos que aprender, ya desde niñitos. Aprender a cambiar de opinión, o aprender a interpretar a los demás, a oír a las otras verdades, pues, a la otra opinión diferente. A mí me encantan las maestras que les leen cuentos a los niños y antes de llegar al final les dan la oportunidad de uno en uno a qué final le quieren poner al cuento. Exacto. Eso es empezar a tener voz. Eso es empezar a tener criterio. Pero para tener opinión tengo que tener criterio. Tengo que dejar de obedecer en el buen sentido de la palabra. Bueno, a mí yo fui siempre desobediente, pero bueno. Pero es que era parte de lo que yo tenía que hacer, Doc. Si no, no me atrevo tal vez a hacer otro montón de cosas. Entonces, si yo me salgo de la caja o del huacal, como decimos aquí en Guatemala, va a ser señalada, va a ser juzgada. Pero y ni modo, toca. Entonces, solo tome sus precauciones, pero llega un punto también donde a mí yo soy de las que da el paso hacia el vacío cualquier día. Ahí hay un precipicio, ni se te ocurra. Y no es que voy a saltar de un precipicio, pero es en las cosas que yo me atrevo a hacer es como que yo creo, como dice ahora nuestra palabra en el set, es que algo más grande me sostiene, que hay algo superior a mí, que es lo que me está haciendo y que me impulsa a hacer las cosas que hago. Entonces, al no saberme sola, al no saberme abandonada, o que estoy sostenida por algo más grande, voy con confianza dando los pasos, experimentando, probando, descubriendo, reconectando, maravillándome. Porque cuando yo veo como la generalidad, como cuando todavía es uno del montón, porque vaya si fui muchos años del montón, es que estoy haciendo verdad para mí la opinión de otros. Exacto. Y la mía, chipilín. O sea, no. Cuando yo empiezo a saber que eso que están diciendo, que a mí no me genera bienestar, quiere decir que hay algo todavía en mí que me dice, eso no es cierto. Prueba, cuestiona, investiga, lee, revisa dentro de ti, siéntelo. Y entonces es donde uno empieza a tomar nuevas decisiones, empieza a abrir la mente, doctor, y dice uno, ¡hala, qué bonito! ¿Y por qué esto no nos lo enseñan desde chiquitos? Si venimos cableados así, ¿por qué nos descablean? Para estar dentro de la caja, para tener control sobre nosotros, para que obedezcamos. Porque si no, ¿quién sería el tatascam? O sea, ¿a quién obedecemos? A mí no me digan qué pensar. Por eso es que la prensa, a mí en nuestro país no me encanta, porque no le dicen qué pensar. No le dicen qué pensar. Aquí no nos enseñaron a pensar. Por eso es importante. Digo, a mí infórmeme y déjeme a mí utilizar mi Exacto. criterio. Las noticias tienen un sesgo amarillista, porque le va a vender y le va a dar más dinero. Entonces lo que hay que fomentar es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es la dialéctica. La dialéctica es la deconstrucción. Es el ver las otras personas. La dialéctica es ver la tesis, la antitesis para obtener una síntesis. Eso significa ver la verdad de este lado, ver la verdad de este lado para obtener una verdad que sea el bienestar de todos. Eso se llama dialéctica. La dialéctica es fundamental para el pensamiento crítico. Y los estudios ahora de educación dicen que hay que crear un pensamiento crítico en los niños, lo que usted está diciendo. Que aprendan que hay otras verdades, que hay otras opciones, que hay otras formas de pensar, que no somos los únicos nosotros y que nuestra interpretación también puede estar equivocada como cultura, como religión, como política, como economía, como lo que sea. Entonces, cuando uno aprende de los rojos, aprende de los amarillos de los verdes y los verdes de los anaranjados, de cualquier tipo de tema. Entonces yo estoy en contra del debate, porque los que hacen un debate creen que tienen la verdad. Ambos las dos están posturas. polarizados. Cada quien están en sus Tiene que venirse verdades. al centro, ¿verdad? O sea que es una dialéctica. Entonces la dialéctica lo que hace es, bueno, esto tiene sus aspectos positivos y negativos, esto tiene sus aspectos positivos y negativos, tomemos lo positivo de los dos y obtengamos un bienestar para todos y para el planeta. Eso se llama dialéctica. La dialéctica, la construcción, el justo medio. Y el pensamiento crítico es eso. Entonces, fomentar el pensamiento crítico. Cuando fui a la universidad pasada, que estoy grabando uno de mis hijos, decía pensamiento crítico. Yo decía, ¿cómo fomentan aquí el pensamiento crítico? Le decía yo a mi hijo. Entonces decía, bueno, es que no sé qué, que el pensamiento crítico es ver la otra opinión. O sea, si ustedes quieren como Universidad X
ver la opinión, vayan a ver la opinión de la San Carlos, vayan a la Landívar, vayan a la del Valle, vayan a la no sé qué. Entonces oyen a todos, eso se llama dialéctica. Pero si todos están creyendo en su propia verdad, van a seguir en su verdad y así van a morir. Y no debe ser así, porque hay otras verdades que pueden ser mejores que las nuestras. Por eso es que estamos en la etapa de la posverdad, la deconstrucción y todo lo demás. Y justo medio, pero solamente es ponerse a pensar que como humanos tenemos las verdades como constructos abstractos mentales que como humanos son imperfectas. Entonces cualquiera, incluso la ciencia, les cuento que estoy viendo mucho epistemología ahora, y hay un montón de artículos, por ejemplo el artículo es el colesterol. El estudio del colesterol lo comenzaron a hacer en unas ciudades de Europa, pero el investigador agarró las ciudades que él creía que eran lo correcto, pero no agarró todas las ciudades. Entonces sus estudios están sesgados, pero no porque él quiera mentir, no que sencillamente su sesgo de confirmación lo hace ver a través del sistema reticular ascendente del cerebro lo que quiere ver. Y luego donde los países que se consumía, por ejemplo, el pescado, que era grasoso, pero era sano, esa grasa que es sana para el cerebro, la eliminan de los estudios para que entonces el estudio tenga el peso que necesitan los que les conviene la industria alimenticia, la industria farmacéutica, para que pueda eso ser validado. Esa es la verdad de la ciencia, que no es perfecta. Por eso les hablamos de las verdades. O sea, ni la ciencia, como alguien me preguntó la semana pasada, es que la sombra de Dios es la ciencia. Para algunos sí, para otros será el dinero, para otros será la economía, para otros será lo que sea. Entonces, hasta eso tiene su sesgo. Usted su Dios, ¿no? Sí. Entonces, ese sesgo de la ciencia quiere decir que la ciencia no es perfecta tampoco. Entonces, también podemos equivocarnos en la ciencia. Y lo está diciendo un médico. Sí, yo se lo puedo decir. Y eso me encanta. Sí, podemos ser equivocados. Hay un montón. Te voy a contar otra historita esa de la ciencia. Había un doctor que se llamaba John Money, Money de dinero, pero casualmente se llamaba así, ¿no? Psicólogo. Entonces él decía, esto te lo digo porque estaba platicando sobre la sexualidad hace poco, que los niños podían ser modificados por influencia epigenética, cultural, después del nacimiento. Esa es su teoría, ¿no? Entonces hubo la oportunidad de que un niño, al hacer una circuncisión, una prostectomía, le quitaron el prepucio con electrocauterio, le causaron una necrosis de la cabeza del pene. Entonces él dijo, ¿saben qué? Hay que amputarlo, ahorita que está chiquito, el pene, le quitamos los testículos, le hacemos una neovagina y por influencia epigenética vamos a moldearlo para que sea mujer. En resumen, porque ya no hay mucho tiempo, el niño creció, se casó con una mujer y se suicidó. Él se sentía niño, no niña. Él era niño, nunca lo cambiaron la cabeza. O sea, la cabeza, la sexualidad cerebral, bueno, por el que me entienda, la sexualidad cerebral no se cambia. Tampoco la genital, pues, pero usted puede cambiar sus formas externas como ¿Qué es lo pueda, que están cambiando en lo genital? pues lo que te medio mira, porque tampoco van a cambiar de una cosa a otra, no se puede. Todavía hoy, pues no sé después, pero ahorita no se puede. Entonces, ese pensamiento sexual cerebral que nace, no se cambia. Entonces, esa era la muestra. Y no solamente fue uno, fueron 30. Entonces, el científico, en su interpretación de la verdad, de la realidad de su ciencia, creía que tenía la razón. No tenía la razón. Y condenó a unos niños, querer va. No estoy diciendo que él haya actuado mal, estoy actuando que él actuaba en su capacidad de ignorancia ante la poca ciencia que se había desarrollado en esa época. Y no solo ignorancia, sino sentirse de Dios. Juegan a ser Dios, Doc. Hay muchos factores. Entonces, ese es otro ejemplo más, el del colesterol es otro ejemplo más, el de las drogas es otro ejemplo más, el del alcohol otro ejemplo más y un montón de más, incluso el azúcar. Los estudios de la peor droga de todas es el azúcar, no sé si sabían, pero Sí. la peor droga de la actualidad en el planeta es el azúcar. Entonces, si usted está fomentando un tipo de alimentación que va a matar a la gente a través de hipercolesterolemia, a través de la obesidad, a través de síndrome metabólico, etcétera, no es que esté consciente que los va a matar. Sencillamente no conoce las consecuencias de este tipo de influencia. Entonces eso se llama agnotología. Y si estuviese consciente, pero antepone su beneficio lucrativo, ay, ustedes mueran en paz, yo lo hago y ustedes la consumen, yo no les estoy abriendo la boca. Es como dicen con el tabaco, como dicen con la droga, con el alcohol. Doc, esas son las justificaciones limitadas del ser humano que no tiene escrúpulos o que no va más allá del derecho de su nariz. Como usted dice, lo que yo hago bien para mí debe de ser bien
para la masa Así también, debería o sea, ser. para los demás. Así debería ser. Pero eso se llama gnotología. Entonces están estudiando ahorita la parte de la epistemología, que es la filosofía de la ciencia, cómo la ciencia se ha equivocado desde siempre, ¿va? O sea, no es de ahorita. Desde que comenzamos a tratar de hacer ciencia, nos hemos estado equivocando. Lo que pasa es que no lo decimos, pues. Tuve No equivocaciones les conviene Einstein, porque pierden poder. pero es porque no abrimos los ojos y no nos atrevemos a cambiar de opinión y no queremos atrevernos a aceptar que nuestras verdades humanas son incompletas e imperfectas. Entonces, por eso cometemos esos errores. Incluso la ciencia, como se bien nos dice, la gnotología, el estudio, la utilización, ya con sesgo, ya con intención. O sea, cuando usted hace un estudio ya para engañar, es algo ya diferente. Pues este doctor que les comenté ahorita posiblemente no sabía qué estaba haciendo, pero lo otro que lo hace ya conscientemente. Antepuso sus principios, o sea, Sí, su económicos. interés económico al bienestar común. ¿Verdad? Entonces, por eso tenemos que aceptarlo. Entonces voy a lo que usted decía. Cuando uno se da cuenta que hay muchas verdades y muchas interpretaciones, ¿qué nos queda? ¿El vacío de la ignorancia o el tomar la verdad que nos convenga más a todos? Porque esa verdad también puede estar equivocada, ¿no? O sea, la verdad Una verdad temporal. Sí, Una nueva verdad se llama temporal. episteme. La verdad temporal es un episteme o un paradigma que va a cambiar para el futuro. O sea, lo que yo aprendí como otorrino hace 30, 40 años no es lo que estoy enseñando hoy como otorrino ya a los residentes. Gracias a Dios. Es que ¿sabe qué Y es lo eso bonito, sí. Doc? Que la vida, y la pongo con mayúscula, cuando yo le pongo mayúscula a una palabra, para mí estoy hablando de Dios, la vida se ha encargado de tocar gente como usted, como médicos, para que vivan experiencias que les lleve a esa búsqueda y luego puedan regarla en ese ámbito en el que ustedes están, porque esa es la forma como se va a deconstruir. Porque el doctor Gerson, por ejemplo, a él lo intentaron asesinar una vez, él es el del método Gerson, y fallaron, estaba por publicar su libro, no querían que él publicara su libro, en el segundo intento lo lograron, lo mataron. Entonces se quedó Charlotte, su hija, ya falleció de 95 años ella, con una mente y una lucidez espectaculares, porque ella seguía la metodología de su papá. ¿Pero este qué libro? ¿De qué trata el libro? El doctor, el doctor tenía en su juventud un dolor de cabeza severo que muchos médicos intentaron curarlo y nadie pudo. Y le dijeron, el resultado final fue, hágale ganas porque usted esto lo va a padecer el resto de su vida. Entonces él decía eso, que viniera de un médico se le hacía absurdo y decía, tiene que haber otra forma. Entonces él empezó a experimentar, oyó a alguien decir que el jugo de manzana. Entonces empezó en los aparatos que venden ahí, que son de extractores de jugo, pero de verdad, esencia, los lavados de café, los enemas de café y los jugos de manzana verde, de zanahoria, hay de remolacha, hay de otros, de apio, de otros vegetales. Doc, la forma en que desintoxican al ser humano es impresionante y cómo lo mantienen nutrido. Y él dejó de padecer los dolores de cabeza. Entonces, él profundiza en todo su sistema del método Gerson y finalmente lo mataron. O sea, lo lograron matar porque a la ciencia, o sea, como en todos lados hay intereses, no le convenía que ese tipo, a Joe Dispenza mismo, que ese tipo de cosas se conozcan. Oír un testimonio de una mujer que dice que tiene 5 enfermedades y la más grave es que necesita trasplante de hígado, y ella le dice a su médico, perdón doctor, pero yo necesito tiempo para mí. Y él le dice, su oncólogo, lo siento, no, aquí no hay tiempo, aquí tenemos que accionar rápido. Así será, le dijo ella, pero yo necesito tiempo para mí. El cuento corto es, en 12 semanas, la mujer practicando sus meditaciones con Joe Dispenza, sanada de las 5 cosas. Y el doctor le dice, los exámenes de laboratorio, que no le gustan cómo salen los resultados. Se los vuelve a pedir otra vez. Que no le gustan cómo salen los resultados. La manda a llamar y le dice que todavía hay que hacerle quimio. ¿Pero por qué, doctor? ¿Cómo están mis resultados? Es que usted no tiene nada. Y eso no puede ser posible. Entonces, hay que hacer quimioterapia. Entonces dice, perdón, doctor, lo que yo necesito es cambiar de médico. Porque yo no necesito, yo estoy sana. Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas que están sucediendo y las está tocando vivir, ¿cómo se llama el de Muchas vidas, muchos maestros?
Brian Weiss, él también médico, psiquiatra. Entonces, dice usted, les toca a ellos ir de conejillo de indias para decirle a la gente, mire muchacha, siempre no era así, era de esta otra forma. A mí eso me encanta, porque le está restando a la ciencia, y la ciencia tiene una misión, y ha jugado un papel. Sí, es buena. Ha ayudado a salvar gente también, Sí. pero solo no la endiose. Exacto. No la endiose, ni le pida a la ciencia. Imagínate esta mujer que en 12 semanas sanó sus 5 enfermedades a nivel de hacer conciencia de quién era y entrar en conexión con el ser superior que habita dentro de todos y cada uno de nosotros. Y desde ahí todo es posible, doctor. Todo es posible. Usted diría la neuroplasticidad, la epigenética y todo lo que construye el cuerpo. ¿Cómo se puede rehacer de nuevo? Solo con cambiar de opinión, con ver desde otra o todas las perspectivas las cosas. Es entrar en unidad, a la unidad, y desde ese espacio todo es posible. Por lo menos esa es mi nueva opinión, y creo yo que a mi vida le ha traído muchísimo sentido, y en estos 25 años de radio y un año en podcast, la gente finalmente caló y empezó la gente a darse cuenta que hay otras formas, Doc, con toda esta información como la que usted trae, de que nos deja esa invitación, ese espacito abierto en la mente para decir, podemos vivir de otra forma, pensar de otra forma, sentir de otra forma, relacionarnos de otra forma. Por supuesto que es posible. Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Así, yo creo que el tema de hoy es perfecto, es darnos la oportunidad de cambiar de opinión. Yo diría, darnos la oportunidad de aprender de otras verdades aparte de la nuestra, porque muchas de esas otras verdades pueden tener también parte de razón, sino más que nosotros mismos. Eso nos da cierto criterio de humildad, deberíamos tener todos para aprender de otras formas de pensar. No nos cerremos en nuestras verdades. Dunning-Turning se llama el síndrome. No nos encerremos de que tenemos la razón porque medio sabemos algo que nos vimos en YouTube. No. Traten la manera de investigar, traten la manera de aprender de los demás. Cuando uno se abre a esas posibilidades, cuando uno se da cuenta que hay muchas verdades y muchas interpretaciones, nos quedan 2 caminos. O entrar en la locura y la desesperación y el vacío, o tomar las mejores verdades, aunque no sean completas ni verdades absolutas, para nuestro propio bienestar, bienestar de nuestra familia, de nuestra comunidad, del planeta entero, si queremos sobrevivir como especie. Estamos en el antropoceno, que es una nueva etapa del tiempo de la Tierra, en la cual estamos viendo cómo nosotros como humanos estamos cambiando el planeta. Y aquí vamos a agarrar 2 caminos, nos vamos a extinguir o vamos a lograr sobrevivir, pero depende de nosotros. Si aprendemos a convivir con otras verdades diferentes a las nuestras, otras culturas, otras religiones, otras formas de pensar en economía, en política, en religión y en sociedades, vamos a aprender a co-crear, a deconstruir, que es volver a replantear, a repensar un planeta que podamos todos vivir. Dijo usted algo ya para cerrar acá, Doc. Dijo 2 cosas, 2 palabras que ¡pum! Se me encendió el foquito. Dice sobrevivir o extinguirnos. Y las 2 cosas están sucediendo al mismo tiempo, y así ha sucedido siglo tras siglo. Si no, todavía estaríamos conviviendo con los dinosaurios. Ellos se extinguieron. Yo pienso, cuando miro un lagarto, una lagartija, entonces pienso que son ellos en chiquito nada más. Y es parte del ciclo. El ciclo de la evolución. Unas especies se van a extinguir, otras sobreviven, se hacen más fuertes, se adaptan, evolucionan, y van a venir otras, y vamos a otro bucle, y así. Sí. Y yo por lo menos así es como me lo estoy imaginando, ¿verdad? Así es. Y entonces dice uno, y ahí está uno angustiado, dándose los dedos. Y por mucho que vivamos, si vivamos 100 años, Doc, estamos desperdiciando la vida si nuestra forma de pensar es rígida. No, abrámonos. Volvamos a la curiosidad, volvamos al juego, volvamos al compartir, dejemos de competir, dejemos de querer tener la razón y seamos felices. Carajo, a eso venimos.
a ser felices a través de experimentar la vida. No nos enraicemos en el dolor del pasado y aprendamos de eso y demos el siguiente paso, Doc. Yo ya me voy evolucionando. No sé, otra vuelta. Ay, Dios mío, digo, Señor, si yo te prometo que en esta me quiero poner las pilas para ya no volver. Para ya no volver, pero bueno, ahí sí que solo él. Pues muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros compartiendo este tema tan bonito. ¿Dónde pueden ustedes contactar al doctor René Santizo Fión? Está en Facebook como el nombre de su primer libro, Desde el umbral de la muerte, y en Instagram lo encuentran como René Santizo Fión. Gracias, doctor. A usted, Carol, muchas gracias por todo. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres, tienda en línea y material exclusivo para quienes se suscriban. Encuéntranos en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.